Bienvenido y recibe el cariño de la Universidad Regiomontana. Autoridades académicas, queridas amigas, queridos amigos, como siempre es una gran satisfacción y un gran honor encontrarme aquí en Monterrey, en la Universidad Regiomontana, que tuvo ya hace años la gentileza, la exagerada generosidad de ponerle una cátedra mi nombre. Yo, por supuesto, lo tomo sobre todo como una preocupación por las cuestiones que estamos aquí mencionando, es decir, la convivencia, la ética, la vida civilizada en común. Los humanos estamos condenados a nuestros semejantes. Nuestro destino no es la naturaleza, ni el cosmos, ni yo diría que ni siquiera la sociedad. Nuestro destino son los otros. Son las otras personas, son los seres humanos. Nuestro horizonte y nuestro, para bien y para mal, nuestro futuro son los seres humanos. Y por lo tanto, preocuparnos sobre cómo vivir mejor, cómo relacionarnos mejor, cómo construir una vida para todos y no simplemente una vida de unos sobre otros, de unos contra otros, de unos aprovechándose de otros. Eso es un proyecto humano y humanista por excelencia. Más allá de divisiones políticas, de izquierda o de derecha, es el proyecto de la civilización misma. El proyecto de la civilización es que los seres humanos lleguen a desarrollar plenamente eso que no es una característica de la evolución, la humanidad, sino que es más bien una promesa de los valores y de los ideales. Cuando ya decimos de alguien que es muy humano, no queremos decir simplemente que es una persona que pertenece a la especie humana en mayor grado que los demás, puesto que todos somos tan humanos en ese sentido como los otros, sino que es humano no solamente como miembro de una especie, sino miembro de un proyecto ideal. La humanidad no es solamente un fruto de la evolución, sino es un fruto de decisiones y de ideales humanos. La humanidad es lo que somos y también lo que queremos llegar a ser. Y ese es precisamente el proyecto de la ética. Yo creo y me congratulo de saber que esta universidad, como centro de estudio y también como centro de convivencia, está interesada en esta cuestión y, bueno, tomo el hecho de que mi nombre pertenezca a una de estas cátedras simplemente como un pretexto más. Primero, para mí, muy grato para estar con ustedes, y lo segundo, para sellar un interés que no está naturalmente vinculado a mi nombre, sino vinculado a cosas a las que yo me he dedicado. Yo siempre me he tenido por una persona sin importancia que se ha dedicado a cosas muy importantes, y creo que eso es un poco lo que más me enorgullece. Entonces, espero que ese nombre que lleva la cátedra se refiera a eso, no a mí y a mi obra, que no es ni mucho menos nada que haga volver la cabeza a los siglos, sino a los temas sobre los que yo he reflexionado y a los que me he dedicado. Eso sí creo que son importantes. Me enorgullezco de esos temas, aunque no haya logrado, digamos, dar en algunos casos una solución que probablemente además tampoco es cosa de un solo ser humano, sino de muchos pensando juntos, en común, ¿no? Bueno, hoy sabemos que nuestras sociedades viven momentos difíciles, momentos violentos, momentos de amenazas, momentos en que cosas creadas para mejorar la vida se vuelven en ocasiones y se convierten en mecanismos esclavizadores, etc. Pero la pregunta es, ¿cuándo no ha sido así? Es decir, muchas veces se dice, bueno, es que estos tiempos son particularmente horribles. ¿Cómo vamos a pensar en la ética? ¿Cómo vamos a pensar en la humanidad ahora, en estos tiempos? Bueno, es que los tiempos siempre han sido adversos a esos valores, en el sentido de que siempre la inercia, la crueldad, los egoísmos, las ambiciones han estado presentes. Yo a veces, cuando se me dice lo mala que es esta época, desafío al pesimista a que me diga cuál fue la época buena. Es decir, en qué época histórica los seres humanos vivieron como hermanos, los ideales se cumplían solos, hay testimonios de que todo el mundo, desde que se levantaba hasta que se acostaba, se sentía hermanado con los demás. Bueno, yo simplemente digo, ¿cuándo pasó eso? ¿Cuándo fue?
No será en el siglo pasado, con 2 guerras mundiales, campos de concentración y todo tipo de atrocidades que ustedes conocen bien, y si nos remontamos hacia más atrás, pues vamos encontrando desastres, guerras, matanzas, y bueno, hasta llegar hasta los tiempos mesopotámicos de Tiglat-Pileser III, que tapizaba las murallas de sus palacios con las pieles de sus enemigos. De modo que eso, en fin, no, gente, digamos, aquello que decía Borges, en uno de sus cuentos, Borges, hablando de un antepasado suyo, decía: le tocaron, como a todos los hombres, malos tiempos en que vivir. Bueno, yo creo que esto lo podemos decir todos. Es decir, no hay esos tiempos buenos en que ya se puede poner el piloto automático porque la historia funciona sola. No hay esos tiempos buenos en que da lo mismo cómo se comporte uno porque todo el mundo se comporta tan bien que todo va a funcionar espléndidamente. No, la palabra virtud, recuerdan ustedes su etimología, viene de vir, que es la fuerza viril, la fuerza del guerrero, la fuerza del que lucha, ¿no? Todavía, efectivamente, al que posee la excelencia en algún campo le llamamos virtuoso, ¿no? Hay virtuosos del violín, o virtuosos del fútbol, o virtuosos... Es decir, virtuoso es el que ha llegado a la excelencia en algo. El virtuoso en general sería el hombre que alcanza una serie de dones que le hacen envidiable a los demás y sobre todo deseable a los demás. En la ética que funda la historia de esta reflexión, la ética anicómaco, la ética nicomáquea de Aristóteles, Aristóteles habla del espudaios. El espudaios es el espléndido, el magnífico, es decir, aquel que se comporta éticamente sin esforzarse. Hay gente así. Entonces él dice que cuando queramos reflexionar sobre cuáles son las virtudes, porque las virtudes no son simplemente abstracción, ni son mandamientos escritas en unas tablas, las virtudes son aquellas cosas que nosotros necesitamos en nuestra vida. Si nosotros estamos en un peligro, acosados por enemigos, en un momento de riesgo, podemos preguntarnos: ¿a quién quisiera tener yo aquí a mi lado? Bueno, pues dice Aristóteles, ese es el valiente. Es decir, esa persona a la que nosotros quisiéramos tener al lado porque sabemos que nos vendría bien, que es una persona que no retrocedería, que nos ayudaría a enfrentarnos al enemigo. Entonces, el valor o el coraje no son abstracciones, son lo que tienen algunas personas a las que nosotros necesitamos en los momentos de peligro. Si yo estoy pasando un mal trance y necesito que alguien me ayude, que me ayude a sostener a mi familia, que me ayude a encontrar un trabajo, que me ayude a encontrar comida o que se desprenda de lo suyo para poder yo vivir, ¿en quién pienso? Bueno, pues diría Aristóteles, en esa persona a la que pienso, ese es el generoso. Esa es la persona generosa, aquella a la que yo necesito recurrir cuando hay un momento en que estoy agobiado por algún tipo de necesidades o de carencias. La generosidad no es una abstracción, la generosidad es lo que ciertas personas son capaces de ejercer para ayudar a otros en los momentos de necesidad. Si yo quiero enterarme o conocer lo que ocurre o saber cómo han pasado ciertas cosas en algún lugar más o menos lejano, etcétera, ¿a quién recurro para informarme, para que me cuente lo ocurrido, para que me dé una razón creíble de lo que ha pasado, etcétera? Bueno, esa persona, diría Aristóteles, es la persona veraz. La veracidad no es una abstracción, la veracidad es lo que hace que ciertas personas sean fiables, que cuando hablan nosotros digamos, pues será así, o probablemente las cosas se parecen a esto que me están contando porque él es una persona que no miente, sino que dice la verdad, etcétera. Es decir, las virtudes no son abstracciones que están escritas en unas tablas más o menos, o en un muro. Las virtudes son esas cosas que nosotros necesitamos para vivir, esas cosas que echamos de menos cuando no las tenemos alrededor. Qué bien me vendría tener ahora a tal o cual persona a mi lado. Las virtudes son cosas de excelencia vital, de excelencia necesaria, y por eso están ligadas a la fuerza, al coraje. Digamos, cuando alguien tiene vicios o cuando alguien pues tiene un vicio por el juego, por la bebida o por cualquier otra cosa,
se dice que tiene una debilidad. Las debilidades son precisamente aquellas cosas que debilitan la vida. Es decir, que nos hacen vivir peor, que ponen en riesgo nuestra vida. Y hay una cierta continuidad a lo largo de los siglos en qué cosas son virtudes y qué cosas no. Se dice, bueno, no, es que el mundo es muy diferente, lo que en algunos sitios es virtuoso, en otras cosas es algo a perseguir, los seres humanos se comportan según las latitudes y las épocas de forma muy distinta. Bueno, en cierta medida es así, pero no es lo esencial. Es decir, las diferencias son diferencias muchas veces folclóricas. Diferimos en nuestras supersticiones o en las cosas no accidentales, pero en las cosas esenciales, las sociedades humanas y los seres humanos, tanto a través del tiempo como a través del espacio, se parecen mucho. No hay ninguna sociedad en el mundo, ni antigua ni moderna, ni civilizada, ni de las llamadas primitivas, que haya considerado que la cobardía es mejor que el coraje. Ninguna. No existe, no hay pruebas de que ninguna sociedad haya dicho que los cobardes son gente admirable y en cambio los valientes son gente desdeñable, nunca. No hay ninguna sociedad, ni antigua ni moderna, ni en una latitud ni en otra, que haya considerado que la mentira es mejor que la verdad. No existe. Y no hay ninguna sociedad que haya considerado que la avaricia es mejor que la generosidad o que el compartir. Y así una serie de temas que son universales. Y ninguna de esas cosas, la cobardía, la avaricia, la mentira, etcétera, han sido elogiadas en ninguna sociedad porque son debilitadoras de la vida. Nadie miente por sentirse fuerte. Uno miente porque quiere obtener algo que no puede obtener de otro modo, es decir, porque se siente débil. Nadie, por supuesto, es cobarde por sentirse fuerte, sino todo lo contrario. Y tampoco nadie es avaro por la fuerza, sino que al contrario tiene una especie de deseo de colocar una barrera de objetos y riquezas entre la muerte y él, y por lo tanto es una forma también de debilidad. Nunca las sociedades han elogiado las debilidades, porque nadie puede elogiar lo que debilita la vida. Los seres humanos lo que queremos es lo que refuerza la vida, lo que la hace más grande, lo que la hace más amplia, lo que la hace más ancha y lo que la hace más integradora. Y a eso es a lo que se dedica la ética. La ética no es un mundo de cosas que están bien y cosas que están mal, escritas según arbitrarios caprichos de nadie. La ética es la reflexión sobre los motivos que nos hacen vivir mejor, individual y colectivamente. De hecho, la ética solo nace cuando estamos en relación con otros. Robinson Crusoe, ahí en su isla, mientras estaba solo, tenía problemas de subsistencia, tenía problemas de higiene, tenía problemas de cubrirse de la fuerza de los elementos, pero no tenía problemas éticos. Hasta que no aparece Viernes no empieza la ética. Cuando aparece Viernes, sí. Ya entonces hay que establecer unas relaciones y hay que saber si se trata al otro como un igual, o como un esclavo, o como un colaborador, como un enemigo. Entonces es cuando empieza la ética. Cuando estamos solos no necesitamos más que la prudencia de la higiene, de evitar el fuego que quema y el agua que ahoga y cosas por el estilo. Cuando aparecen los otros es cuando tenemos que hacer más compleja la vida, porque tenemos que empezar a darnos cuenta de que somos humanos. Solos podemos ser unos animales entre los animales, con más o menos astucia, con más o menos fuerza, pero cuando estamos con otros ya no somos animales entre animales, sino humanos en una convivencia social. Y ahí es donde empiezan los problemas de la ética, que no es la única fuente de valores. No es la única fuente, digamos, que decide lo que debemos hacer o no hacer. Hay otras fuentes de valores también, es decir, por ejemplo, pues la competencia profesional, o por supuesto la política y las virtudes políticas, que también hay virtudes políticas. Todo eso es también imprescindible en la convivencia humana. Es decir, la ética es importante para crear mejores personas, pero la política es imprescindible para crear mejores sociedades y mejores instituciones. Por supuesto, según va avanzando la sociedad y haciéndose mejor como sociedad, es más fácil dentro de esa sociedad ser buena persona.
Hoy, en la mayoría de las sociedades, según están más desarrolladas, no es necesario que las personas vayan armadas, no es necesario que diriman quién debe pasar primero por una puerta a estocadas o a puñetazos, etc. Es decir, las sociedades se van civilizando globalmente y nos van civilizando también, pero siempre habrá la necesidad de tomar decisiones morales. Es decir, la ley cubre un amplio espectro de actitudes, pero siempre hay cosas que, aunque la ley las permita, está mal hacerlas desde el punto de vista moral, y hay siempre cosas que, aunque la ley las prohíba, a veces, en ocasiones, alguien debe hacer, porque la ética, en ese caso particular, va más allá de la ley. Es decir, tenemos que ser conscientes de los valores ligados a la ética, que son valores sobre los cuales nosotros estamos reflexionando permanentemente, no, insisto, no son valores escritos en la pared, ¿no? A veces le llaman, o a mí me llaman, porque me dedico a esos temas y me dicen, ¿qué dice la ética de no sé qué ocurre, qué ha sucedido, tal? Y yo siempre digo, espera un momento que voy a llamar por teléfono a la ética para que me diga qué está diciendo sobre esta cuestión, porque parece que doña ética es una señora que está por allí sentada opinando sobre el mundo. No, la ética no es eso, la ética es una perspectiva que cada uno de nosotros tenemos y que cada uno de nosotros tiene que pensar por sí mismo. Nadie puede ser moral por otro. Nadie es moral simplemente obedeciendo. Uno puede obedecer por temor, lo cual es una cosa muy prudente en ocasiones, pero no es ético. Es decir, si uno piensa que hay que portarse bien para que no le metan a uno en la cárcel o para que no le manden a la caldera de Pedro Botero, pues esas cosas son probablemente comportamientos prudentes, pero desde luego no son comportamientos morales. Las personas morales hacen el bien por su dignidad, no porque tengan miedo o porque necesiten un premio o un castigo, ¿no? No, es decir, el que está siempre como en el fondo esa mentalidad mendicante, de decir, deme usted algo, porque son como los niños pequeños que dicen, si te tomas la sopa te compraré un juguete. Y bueno, la mamá a lo mejor tiene que hacer eso para que el niño deje de poner perdido de sopa todo el comedor, pero en el fondo todos sabemos que es un infantilismo, es decir, que el beneficiado por tomarse la sopa es el niño, no la mamá, y que realmente pedir que te hagan un regalo por hacer algo que te beneficie a ti es una mentalidad infantil. La gente que quiere ser recompensada por portarse bien es como el niño que quiere un premio por tomarse la sopa. Es decir, ignoran que el primer beneficiado por ser una persona ética, por tener valores morales, por saber lo que es la humanidad y la convivencia, eso es el individuo mismo. Naturalmente, ese individuo tiene interés en vivir en una sociedad en que esos valores se hayan extendido lo más posible, para que no su virtud no se convierta en algo heroico, sino en algo que coincide con los deseos y con las instituciones de la mayoría. Y por eso es importante la educación en estas cuestiones. Es muy difícil. Yo recuerdo, yo estaba hace muchos años en Milán, cuando el alcalde, entonces el alcalde de Milán, que pertenecía al frente de a la Liga Norte, ¿no? Es decir, un grupo ultraderechista, y entonces tuvo un comportamiento muy digno con unos inmigrantes que habían llegado y a los cuales maltrató de manera diversa, ¿no? Y hubo un cierto escándalo, y entonces alguien preguntó a Umberto Eco qué debería decirse al alcalde para que, en fin, cambiara su conducta y se comportara como una persona decente. Y Eco dijo, mire, al alcalde ya no se le puede decir nada, porque ya está crecidito, ya es mayor, ya no... Es decir, lo que importante es qué diremos a los jóvenes para que nunca vuelvan a elegir un alcalde así, para que no elijan a ese tipo de personas para los cargos públicos, para que sepan el peligro que existe en elegir personas así para esos cargos. O sea, es a los jóvenes, es a las personas que están en formación, es a las personas que todavía tienen opciones, a las que hay que intentar educar y preparar para que eviten los defectos y los fallos que a lo mejor ya los viejos cometemos de manera necesaria y irremediable. Y de ahí entonces la educación está ligada íntimamente a la ética en su parte intelectual, porque la ética, además de una cuestión afectiva, es verdad que hay personas compasivas, hay personas a las que les duele el mal ajeno, hay personas que nunca cometerían una crueldad, son
seres que están beneficiados, digamos, por una buena naturaleza, son de buena índole, ¿no? Hay gente que es de buena índole, que tiene la suerte de ser de buena índole. Otros, en cambio, necesitamos hacer un esfuerzo intelectual para decir esto es lo que debe ser. Uno no tiene quizá esa tendencia espontánea al bien, sino que tiene que llegar a la conclusión de que eso es lo mejor y de reflexionar sobre ello. Y por lo tanto yo creo que es importante saber cuáles son las bases intelectuales que tienen las opciones éticas. Por eso algunos hemos escrito sobre estos temas, no simplemente con el exhorto de sean ustedes buenos y tal, no, sino miren lo que ocurriría si no fuésemos así. Miren lo que pasaría si nos dejáramos llevar por otras cosas. Es decir, nuestro mayor interés, yo alguna vez escribí un libro que se llamaba Ética como amor propio, diciendo, y bueno, no era una genialidad mía porque me amparaba en alguien que es mucho más genial, que es Aristóteles, que hablaba de la filautía, del amor a uno mismo, como la base de la ética. La persona moral no es el que nunca piensa en él mismo, sino el que piensa en sí mismo con acierto. El que en vez de creer que sus ventajas vienen de la depredación, de la explotación, del odio, de la mentira, etcétera, piensa que lo que es más ventajoso para él viene de la rectitud, de la cooperación, de la veracidad, etcétera. Es decir, la persona virtuosa es un egoísta bien informado, un egoísta que sabe lo que le conviene, frente a los egoístas que creen que hacen lo que les conviene y que en realidad desperdician y acaban con las posibilidades mejores de su vida. Bueno, estos son los temas, perdonen que les repita cosas que probablemente todos ustedes saben. Ya saben que los profesores de filosofía somos especialistas en decir lo que todo el mundo sabe, pero con un tono tremendo, como si se nos acabara de ocurrir a nosotros y nadie más lo supiera, ¿no? Bueno, pues les recuerdo todos estos temas porque creo que la virtud o la utilidad que tiene esta cátedra es precisamente eso, que recordemos juntos estas cosas. Es importante en el tráfico, vivimos un mundo de constantes novedades y de que hay una especie de prima. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que se lleva? ¿Qué pasa ahora con tal? Bueno, eso es un mundo estético, ¿no? El mundo de la estética es verdad que es un mundo de novedades sucesivas y cambiantes. Hoy nadie tendría mérito si pintara igual que Rembrandt, porque ya pintó Rembrandt así, es decir, dentro de la historia de la pintura o de otras artes, incluso las cimas más extraordinarias tienen una fecha, son importantes en su momento y hoy tendremos que hacer cosas diferentes, no podemos estar repitiendo eternamente los cuadros de Velázquez o de Rembrandt, ¿no? Pues en cambio en el mundo de la ética no hay esa búsqueda permanente de la novedad. A veces hay gente que te dice eso, bueno, ¿y qué dice ahora la ética? No, ahora la ética es lo que es a lo largo de los siglos. Lo que pasa es que varían los temas sobre los que se ejerce. Aristóteles nunca habló de bioética o de energía nuclear porque eran capacidades de acción humana que no existían en su época. No planteaban problemas, él incluso en un momento determinado, la ética Nicómaco dice nadie delibera sobre lo imposible, sino solo sobre lo posible. La deliberación siempre cae sobre lo posible. Lo que pasa es que en nuestra época, para bien o para mal, lo posible es infinitamente más amplio de lo que era en la época de Aristóteles. Y por lo tanto el alcance de nuestras decisiones es mucho más amplio que el que era en la época de Aristóteles. Esa es la única diferencia. Pero la ética no es lo que cambia, sino al contrario, lo que sigue duradero, permanente y necesario detrás de todo lo que está cambiando. Recordar las exigencias éticas es recordar que los seres humanos tenemos que tratarnos unos a otros como fines y no como instrumentos para alcanzar nuestros fines. Que los seres humanos tenemos que intentar ponernos en el lugar del otro porque precisamente nuestra semejanza consiste en eso. Somos animales simbólicos, es decir, animales capaces de hablar y de utilizar el yo y el tú, de ponernos en el lugar del otro. Eso es una capacidad, esa descentralización nadie la tiene. Los otros seres vivos no son capaces de esa descentralización que da el lenguaje y el símbolo y que nosotros tenemos. Por lo tanto, ese continuo moral de reflexión sobre la libertad, que es lo característico del ser humano, eso no está variando constantemente según las novedades, sino que al contrario, detrás de todas las novedades sigue estando vigente y sigue estando permanentemente de actualidad. Recordar estas cosas, discutir sobre estos temas, plantearnos las nuevas competencias de la ética, que hoy, por ejemplo,
con el mundo de Internet, que abre tantas posibilidades extraordinarias de comunicación, de conocimiento, de compartir cosas y también de peligros, de piratería, de depredación de la propiedad intelectual, es decir, donde hay las cosas más valiosas también están los mayores riesgos, porque la potencia es eso, la potencia es lo que tiene mucha fuerza para el bien, pero también para lo que no es el bien. Entonces, reflexionar sobre todas esas cuestiones, sobre las cuestiones hoy de las grandes capacidades que tienen los humanos, saber cuándo hay que decir adelante y cuándo hay que decir por ahí no, cuándo hay que decir hasta aquí hemos llegado y más allá empieza la inhumanidad, y a saber hasta cuándo hay que decir, no, hay que continuar por este camino para ampliar y para desarrollar más la humanidad. Todo eso es a lo que estamos sometidos y esos son los temas fundamentales que dentro de una cátedra como esta, o dentro de tantas otras, se pueden plantear, y yo creo que es una tarea digna de dedicarle nuestro esfuerzo. Es decir, muchas veces al cabo del día hacemos cosas triviales, simpáticas o antipáticas, pero de una necesidad ancillar, en fin, a veces somos criados de nosotros mismos y hacemos cosas, digamos, en nuestro servicio, pero como las haría un palafrenero con un caballo, no más altas. En cambio, reflexionar sobre la libertad, reflexionar sobre el deber, reflexionar sobre la solidaridad, eso sí son reflexiones humanas de altura. Ahí sí que, digamos, reflexionamos en pie y no simplemente arrodillados o sentados. Y yo creo que esa reflexión del hombre en pie, del hombre que anda con la cabeza alta, erecto, que es la característica humana por excelencia, ese hombre que avanza erguido, ese es el hombre que reflexiona sobre la ética, sobre la moral, y eso yo creo que es el objetivo que es imprescindible para nuestra sociedad, imprescindible para cada uno de nosotros, y ojalá que en la medida de lo posible esta cátedra y mínimamente las cosas que yo he podido escribir, etcétera, a lo largo de los años, hayan contribuido a ayudar a alguien a alcanzar estos objetivos. Muchas gracias.